Muy buenos días para todos, queridos hermanos, doblemente hermanos. Agradezco mucho esta invitación que me han hecho a compartir y sé que yo mismo recibiré mucho de este rato en el cual compartamos unos elementos que serán útiles no solo para este momento de pandemia, sino útiles para nuestra vida en general. Entonces, el compartir tiene tres momentos: uno de oración, otro de una reflexión, de un compartir, y otro de unas aplicaciones. Y al final me gustaría dejar unos momentos para un diálogo que se pueda preguntar, etcétera. Entonces, así nuestro compartir será muy rico y será muy útil para nosotros. Les invito a que compartamos entonces ahora el momento de oración. Comencemos diciendo que vamos a hablar de unos apoyos desde nuestra comunidad en la vida ordinaria. ¿Qué apoyos podemos nosotros conseguir y aprovechar? Y más todavía, vamos a hablar de cómo en la comunidad nosotros podemos encontrar la mano de Dios, el apoyo del Señor para nuestra vida y nuestro ministerio. Por eso nos proponemos discernir unos caminos y medios en la comunidad para fortalecer nuestro crecimiento integral. De esa manera nos acompañamos, nos ayudamos en estas situaciones que vivimos y en las que vamos a seguir viviendo durante toda nuestra vida. Les invito a que tomemos la palabra del Señor y entonces la leamos juntos, porque aquí se nos presenta una experiencia de Jesús muy especial y una experiencia de una familia también muy especial. Les invito a que leamos la palabra juntos. Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que muy estaba ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el oficio? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, sin embargo, pocas cosas o más bien una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Así hemos escuchado la palabra del Señor en esa experiencia en Betania, que queda a 2,5 kilómetros, 3 kilómetros de Jerusalén, y a donde el Señor iba. ¿Cómo iba el Señor allá a esa casa? Iba como el amigo, como el maestro, como el Salvador, y reconocía a esa familia. Dice en el capítulo 11 de San Juan que los quería mucho a esos tres hermanos. Y en el capítulo 12 de San Juan nos dice que allá estaba María y que esa María era la que le había ungido los pies, anticipando el signo de su sepultura. Entonces, de parte de Jesús, sentía un gusto especial en ir a esa casa, a encontrar esa familia. Y esa familia lo recibía con mucho gusto y le ofrecía no solo alimento o atenciones materiales, sino que le ofrecía lo que más le gustaba a Jesús. Lo que más le gustaba a Jesús era que lo escucharan, que fueran discípulos. Y los tres eran buenos discípulos: Lázaro, Marta y María. A Marta tuvo que decirle que la mejor parte era la que escogía María. A María le reconoció el que estaba sentada a sus pies, y Lázaro era el amigo cercano por el cual Jesús lloró. Entonces, era una familia muy especial, una familia caracterizada por
por ese ser discípulos y por ese servir a Jesús y servir a los que iban con Jesús. Jesús generalmente iba con algunos de los apóstoles. Entonces les invito a que sintiendo como Jesús, lo que sentía Jesús allá en esa familia y sintiendo como sentía la familia, entonces nosotros también le agradezcamos al Señor por las familias que hay así como esa, empezando por nuestra propia familia, si es una familia así como esa, una familia Betania, y por otras familias que sirven a Jesús, que lo reciben y lo ayudan, así como esa familia de Betania. Y que le pidamos al Señor para que sean varias las familias en nuestra parroquia, en nuestra vicaría, varias las familias que sean como la familia Betania, realmente que nos acojan, que acojan a Jesús en los sacerdotes, en nosotros, y nos acojan por amor a Jesús y nos acojan sobre todo como discípulos y como servidores de los pastores. Que le demos gracias al Señor por esas familias, empezando por nuestra propia familia, y que le ofrezcamos a nuestro Señor el ayudar a esas familias a que sean mejores familias Betania, empezando por nuestra propia familia, que allá los seminaristas y los sacerdotes lleguen como a su casa, que en nuestra casa, en nuestra propia familia, haya una acogida, un amor, un servicio especial para los hermanos sacerdotes. Y oremos también por ese grupo de familias de los sacerdotes, de las madres de los sacerdotes que se reúnen cada mes, y por otros grupos que surgirán de familiares de los sacerdotes para que esas familias sean familias Betania. Así pues, entonces, con esta palabra del Señor, le hemos dado gracias, lo alabamos a Él por saber sintonizar y saber ayudar a esa familia, y le hemos pedido que nos ayude con nuestra familia y con otras familias a tener familias Betania. Las familias Betania se caracterizaban por ser discípulos, por escuchar, y a Jesús lo que le gustaba no era el almuerzo, o también, o las atenciones materiales, le gustaba era que lo recibieran como a uno de la familia, que lo recibieran como un afecto especial, con una amistad especial, y más todavía le gustaba era que hicieran como María, sentarse a sus pies a escucharlo, ser buenos discípulos, y que estas familias Betania sean unas familias servidores de los pastores, o sea, servidores de Jesús, del Jesús que va en un pastor, que va en el párroco, que va en un seminarista, que va en alguien enviado del Señor, que esa familia los acoja y los sirva como a Jesús mismo. Entonces, hemos hecho este momento de oración y les invito ahora a que compartamos un momento de reflexión, sobre todo teniendo en cuenta lo que significaba para Jesús, sus apóstoles, las familias, en fin, todos, y cómo el Señor destacó que el mandamiento del amor tenía que concretizarse y tenía que llevar a que realmente fuéramos uno, como nos dice el Señor, que seamos uno allá en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que seamos uno como el Padre y Él son uno, que seamos perfectamente uno, que seamos uno con el amor de Dios, que seamos uno para que el mundo crea. Y es lo que en Jesús es centralísimo con el mandamiento del amor, la llamada a ser uno. Y eso admiraba Jesús también en la familia de Betania, el que era una familia unida. En especial,
actitud de Jesús fue apreciar y reconocer esa comunidad, esa unidad, y por eso reunió a los apóstoles para que ellos también vivieran en unidad con Él y en unidad entre ellos. Los llamamos la comunidad apostólica, una familia como tendrá que ser el presbiterio, una familia de los pastores. Aquí el centro era Jesús y cada discípulo valía muchísimo. Y para Jesús las relaciones de amor, de fraternidad eran fundamentales. Él hermanó a cada discípulo con los otros discípulos para que realmente vivieran compartiendo en común unidad. Y es la comunidad modelo para nosotros. Por eso, cuando hablamos de familias Betania o cuando hablamos de nuestra vida en el presbiterio, en la vicaría, es una llamada para vivir como los apóstoles con Jesús en esa unidad. Les invito a que ahora pensemos en lo que Jesús sentía ante cada persona, cómo valoraba a cada persona. Y Él nos dice en Mateo 12, 49, 50, nos dice quiénes son los principales, los seres más queridos, quiénes son su madre y sus hermanos. Y nos dice que su madre y sus hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. O sea que Él, por esa escucha, por ese discipulado, Él nos hace pertenecer a esa familia nueva. Y para Él la valoración que tiene es de su relación, la relación de cada uno con Él como discípulos. Entonces, andamos en lo mismo. Apreció a la familia Betania por su discipulado y nos aprecia a nosotros y aprecia a los demás precisamente por eso, porque somos de su familia, su madre y sus hermanos, por escuchar la palabra de Dios y por ponerla en práctica. Más todavía nos dice en el Sermón de la Montaña que por ser de esa familia del Señor, para que nos podamos entender, nos podamos ayudar unos a otros, entonces tendremos que lograr que cuando podemos amarnos los unos a los otros, lo hagamos. Y amar al prójimo como Jesús lo ama, amar al hermano así como Él ama a Dios, amar al hermano como yo me amo a mí mismo, amar al hermano con el amor de Dios, amar al hermano dejando que Dios ame a través de mí y ame y logre ayudar a mi hermano. Pero cuando las cosas no funcionan así tan fácilmente, nos dice si a usted lo ofenden, si alguien es indiferente, si usted está pasando dificultades, entonces la manera de amar es orar por esa persona que no lo acepta bien, que no lo ayuda, orar por esa persona, ponerlo en las manos de Dios. Y más todavía es hacerle el bien al que nos hace el mal. Y más todavía es el dar más de lo que nos pidan para ganar a ese hermano, ganarlo para Jesús, ganarlo para el reino de Dios. Y es ayudar a ese hermano perdonándolo de corazón, y aun si es un enemigo nos dice que lo amemos y lo ayudemos, que demos la vida por los demás. Entonces es la expresión del amor que el Señor nos enseña. Un amor que hay que vivirlo en familia, que hay que vivirlo en la comunidad pequeña, un amor que hay que vivirlo en la parroquia, un amor que hay que vivirlo entre todos. Y hay ratos en los que realmente es difícil vivir ese amor al prójimo, ser buenos samaritanos, pero el Señor mismo es el que nos acompaña, nos ayuda, nos da la fuerza de su amor para que seamos capaces de amar aún en las circunstancias más difíciles. Les invito también
a que entonces saquemos unas conclusiones, cómo nuestro Señor quiere que nosotros vayamos en su nombre y vayamos a compartir con los hermanos. Cada día tenemos ahora un poco menos, pero generalmente tenemos 50, 100, 200 o más hermanos cada día con los cuales nos encontramos. Y cada uno de esos hermanos es un regalo de Dios. Entonces, que nos abramos a recibir ese regalo que Dios nos quiere dar a través de cada hermano. Y que nosotros vayamos también como regalo de Dios a compartir con esos hermanos, a dar de lo que Dios nos da, a dar a Jesús mismo y a dar lo que Jesús nos da para compartir. En segundo lugar, que nosotros vayamos hacia los demás en nombre del Señor, seguros de que si vamos en nombre suyo y con su poder, pues vamos a poder aportar mucho a los hermanos, y el que nos reciba bien, ese va a recibir una recompensa, aunque sea un vaso de agua que se nos dé por ser enviados del Señor, por ser apóstoles del Señor, tendrá una recompensa grande. Esto que se refiere entonces a las relaciones que tenemos con los demás, que se refiere a lo que se vive en la familia, a lo que vivimos en la parroquia, es algo tan importante para nuestra vida diaria. Cuando nosotros logramos compartir como los apóstoles con Jesús, entonces ya vamos a tener unas expresiones muy especiales para vivir el amor. Y una de las expresiones concretas que dijimos del vivir como los apóstoles con Jesús es el de ayudar a nuestra propia familia y ayudar a la familia, a las familias, a que sean como esa familia Betania. Entonces, otra forma de vivir ese amor, vivir ese evangelio de la comunión fuera del de la familia, es este en el cual ustedes están viviendo todos, me parece, en comunidades sacerdotales de vida y ayuda. Esa expresión, ese vivir centrados en Jesús y hermanados entre nosotros para compartir vida y para compartir ayuda, es fundamental. Es necesario, más necesario que otras realidades que tenemos en el presbiterio. Cuando uno tiene amigos, personas con las cuales puede hablar con más confianza, con mayor cercanía, con mayor tiempo, puede compartir mucho más en esas pequeñas comunidades sacerdotales de vida y ayuda, entonces allí va viviendo esa realidad del amor del Señor, y Él se acerca y es recibido, se siente muy a gusto en esas comunidades y nos ayuda a que verdaderamente vivamos como verdaderos hermanos. Más todavía, decimos que en nuestra vida tenemos diversos encuentros. Hay encuentros por edades, sobre todo los que más se reúnen son los recién ordenados, los neopresbíteros, pero también tenemos los encuentros de vicaría, encuentros de pastoral, y tenemos grupos que vamos formando por amistad en torno a eso de las edades, o en torno a intereses especiales que tenemos, o porque somos amigos, por afinidades. Y entonces, de todo eso es que nacen las comunidades de vida y ayuda. Esas comunidades de vida y ayuda son importantísimas, y en nuestra vida diaria, cuando recibimos una telefonada,
cuando sabemos que los otros oran por nosotros, cuando tenemos nuestro encuentro de comunidad de vida y ayuda, realmente recibimos el regalo de Dios a través de esos hermanos. Y con base en ello, entonces nosotros podemos decir, podemos comprender que cuando aprovechamos la vivencia de familia, de una familia como la de Betania, cuando aprovechamos lo de las comunidades pequeñas de vida y ayuda, cuando aprovechamos lo del presbiterio, lo de los arciprestazgos, en fin, cuando aprovechamos todo esto, entonces realmente todo nos ayudará a reavivar mi seguimiento. Uno a veces se apaga, a veces la llamita se va debilitando y necesitamos reavivar nuestras motivaciones vocacionales ante las dificultades que se nos presentan. Pues bueno, la vivencia de la comunión nos ayuda a reavivar ese seguir a Jesús. La vivencia de la comunión nos ayuda a concretizar formas, abrazos, nos ayuda a concretizar comunidades concretas y nos ayuda a santificarnos mediante el ejercicio del propio ministerio. Entonces, saquemos unas aplicaciones de todo esto que estamos diciendo. Y esas aplicaciones se las invito a recibir o a hacer de esta manera. En primer lugar, para mi propia familia, ayudar a mi propia familia a que sea una familia de discípulos, una familia que acoja muy bien, no solo a mí, sino también a otros sacerdotes, seminaristas, y que sea una familia Betania. Y por eso hemos orado por nuestra familia y le vamos a seguir ayudando a nuestra familia. La Iglesia nos dice que de la familia recibamos afecto y colaboración a nuestra vida y ministerio. Y de parte nuestra vamos no solo como hijos y como hermanos, sino vamos como evangelizadores. Vamos de veras como los que vamos en el nombre de Jesús también a nuestra propia familia, aunque a veces uno diga que en la familia no le creen mucho, lo que sea, a veces es disculpa. Si uno va como evangelizador, va en el nombre del Señor, puede hacerle mucho bien a esa familia Betania, que es nuestra propia familia. En segundo lugar, ayudar a que otras familias que ya son buenas, que son acogedoras, que tienen hospitalidad especial, que se vuelvan familias Betania. En tercer lugar, recordarle a los fieles en las Eucaristías, en los momentos que sean oportunos, recordarles cómo ellos tienen el deber de cuidar, de acompañar, de ayudar a su párroco, de ayudar a sus pastores, ellos que son con los que somos de la misma familia, de la misma comunidad, ellos tienen ese deber de cuidarnos, de acompañarnos, de ayudarnos, no solo de ponernos trabajo, sino de ayudarnos en el trabajo para que así haya una pastoral participada y podamos todos salir adelante con mayor éxito. Y queda lo principal. Lo principal es que todos los días tenemos a nuestro obispo y el obispo ha de ser padre, hermano y amigo. Y cada uno de nosotros hemos de ser hijos, hermanos y amigos de ese obispo. Y el obispo es una gracia especial en nuestra espiritualidad personal, en nuestra espiritualidad sacerdotal. Entonces la comunión es para vivirla también en ese nivel especial con el obispo. Más todavía, demos otro paso para decir que esa comunión estamos llamados a vivirla con los hermanos sacerdotes, los que somos de la misma diócesis, del mismo presbiterio, somos
No solamente hermanos por el bautismo, por tener el mismo Padre, por estar llamados a amarnos, por tener derechos y deberes parecidos, similares. No solo hermanos, sino por el sacramento del orden, doblemente hermanos, porque nos une la fraternidad sacramental, nos une la caridad pastoral y nos une el ministerio pastoral. Entonces hay unos 3 lazos más fuertes todavía que nos hacen ser no solamente hermanos, sino doblemente hermanos. Y si somos del mismo presbiterio como son ustedes, son triplemente hermanos, porque tenemos otros vínculos, otros lazos, el mismo obispo, la misma familia de los pastores que es el presbiterio, el mismo plan pastoral, las mismas comunidades, las mismas gracias del Señor, en fin, muchos elementos por los cuales de veras somos triplemente hermanos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que hemos de conocernos triplemente, respetarnos triplemente, apreciarnos triplemente, ayudarnos triplemente, ser verdaderamente triplemente hermanos. Y ahí es en donde cabe destacar otra vez la importancia de esas comunidades sacerdotales que tienen ustedes, esas pequeñas comunidades sacerdotales que sean para compartir vida y ayuda, para ayudarse y para ayudarle a los hermanos. Son tan importantes porque ahí es en donde nos sentimos más conocidos, apreciados, ayudados, amados, y ahí es en donde Dios más nos bendice. Y finalmente quisiera destacar cómo el arciprestazgo y la vicaría son espacios, son niveles especiales eclesiales para compartir como hermanos y para que nos ayudemos los unos a los otros, que estemos en un aprecio recíproco, en una ayuda recíproca, en un compartir verdaderamente fraterno. Y lo final es destacar otra vez que el presbiterio, mi presbiterio es nuestra familia de los pastores, que ese presbiterio ha nacido por el sacramento del orden y ese presbiterio es el que me hermana también, en el que yo me he de sentir hijo, me he de sentir un miembro activo, en donde he de recibir la ayuda que necesito en las buenas y en las malas, y en donde he de recibir servicios que apoyen mi crecimiento, mi fidelidad, mi renovación continua. Y el presbiterio tan importante para nosotros como familia de los pastores. Saquemos unas conclusiones. En nuestra comunidad tenemos a Jesús y Jesús nos ofrece unos medios que parecen sencillos, pero que son muy importantes para nuestra vida y para nuestro crecimiento. Hemos destacado uno, las familias, sobre todo si las familias les ayudamos a ser como la familia Betania, nuestra propia familia. Entonces hemos de aprovechar esos medios que Dios nos da en nuestra comunidad y educar a los fieles para que vivan y sirvan a sus pastores, de tal manera que el servicio no es solo de aquí para allá, sino también de allá para acá. Es el compartir vida y el compartir servicio. El promover y animar esas familias Betania, comenzando por mi propia familia. Por ejemplo, mi familia. Yo también le luché para que fuera familia Betania y allá llegan sacerdotes, los acogen, los ayudan, han ayudado a algunos costeándoles su seminario y ahora son ya sacerdotes. En fin, que sean familias Betania en donde yo mismo me sienta bien y otros se sientan bien como Jesús se sentía. Que aprovechemos incluso las dificultades. Dice Romanos 8:20 que para los que aman a Dios,
todo les sirve para el bien y estas dificultades por las cuales todos estamos pasando, también las podemos aprovechar como ocasión para sacar provecho, sea por acercarnos más al Señor, por profundizar nuestra amistad con Él, por dedicar más tiempo a la oración o por dedicar más tiempo a nuestra formación permanente, o bien sea porque realizamos servicios a través de estos medios de comunicación social, o en fin, como podamos aprovecharlo y podemos sacar bien aún de lo que parece malo. Pues la reflexión que me he propuesto compartirles, pues llega hasta aquí, hasta este punto. Simplemente quisiera hacer una síntesis. Hicimos una oración con el texto de Lucas 10, lo de la familia de Betania. En segundo lugar, hicimos una reflexión sobre lo que significa la comunión, el ser hermanos, el vivir el amor, lo que significa para Jesús y para nosotros. Y por eso hablamos del ser uno, de la comunidad apostólica, hablamos de las otras formas de concreción de ese amor y hemos destacado también la pequeña comunidad sacerdotal de vida y ayuda. Después hemos sacado unas aplicaciones y unas conclusiones. Yo comienzo felicitándolos porque se reúnen a compartir a través de estos medios y ciertamente esto es muy significativo como animación. Solo Dios sabe quién necesita consuelo, quién necesita avivamiento, quién necesita fortaleza. Lo que yo conozco es que los sacerdotes, casi más que otras personas, tenemos una sensibilidad y padecemos mucho más estas circunstancias de la pandemia, no solo por no poder realizar el trabajo, sino porque nos desubicamos, nos desprogramamos y como estamos tan dados a la acción, pues quedamos un poco como en el vacío. Entonces decía algo muy sabio el Papa Francisco, que los que trabajamos mucho nos cansamos, pero no solo porque trabajemos mucho, sino porque nos hace falta que en cada acción tengamos la caridad pastoral, que lo hagamos de veras con Jesús, como Jesús y por Jesús. Ahora cuando tenemos menos trabajo o cuando podemos realizar menos el trabajo ordinario, pues quedamos un poco desubicados por ser de los que tenemos ese activismo. Entonces, es como una ocasión especial para vivir un desierto, un ir al oasis, un encontrarnos más con el Señor, un conocerlo, amarlo y llenarnos más de Él, y de esa manera estar mejor preparados para consolar y ayudar a los hermanos que están pasando también dificultades grandes. Por otra parte, también los que tenemos más esperanza, pues habremos de ser nosotros, porque por una parte, porque ya casi se van a abrir los templos, o porque así sea con dificultades y muchos protocolos, pues vamos a conseguir que podamos atender cada día mejor a nuestros feligreses. Pero por otra parte, porque tenemos más fe y sabemos que todo esto lo podemos vivir, podemos sacar de estos males, podemos sacar bienes. Y es el momento, como decíamos en alguna ocasión, es el momento también hasta para cultivarnos nosotros mismos físicamente, para atendernos mejor, para cultivar
alguna afición especial que tengamos, para leer, para escuchar música, para todo eso, pero sobre todo para encontrarnos con el Señor y preparar actividades. De esa manera nosotros nos sentimos otra vez ocupados haciendo un trabajo que es el que nos corresponde y pues disponiéndonos para vivir como nos corresponde vivir en este momento. Y yo quisiera destacar dos cosas en relación con ello. Primero es que en realidad podemos nosotros entrar en una crisis si no aplicamos los medios principales que realmente permiten afrontar bien estas situaciones. Y hemos hablado de uno nomás en toda la reflexión, que es la comunión. Hablar es fácil, ponerlo en práctica no es tan fácil y a veces no es tan frecuente, pero ciertamente esta situación que hemos estado viviendo y la que se viene con más secularismo, con un montón de cosas, nos exige hermanarnos mucho más, vivir mucho más la comunión en todos los niveles, en la comunidad misma, entre nosotros, y viviendo la comunión nos vamos a poder ayudar, nos vamos a poder defender, vamos a poder crecer juntos. Lo de la comunión es fundamental. Y lo otro es que, bueno, ¿y qué tengo que hacer cuando pase la pandemia? ¿Y qué tengo que hacer en estos días? Digamos, la respuesta que parece simplista, pero es sabia, es que siempre tenemos que hacer lo que Dios quiera, lo que Dios quiere, que lo que yo haga sea toda la voluntad del Señor y solo la voluntad del Señor. Entonces nos dice el Señor que cuando hacemos su voluntad, ciertamente eso nos sirve para crecer, para ser santos. Y lo que vale la pena en la vida es ser santos, por encima de todas las preocupaciones, de todos los trabajos, de todos los proyectos. Lo más importante es ser santos y ayudar a ser santos, como nos decía Juan Pablo II en la Novo Milenio in Eunte. Entonces, para ser santos, es el segundo medio, nos dice que lo que hagamos, lo hagamos bien hecho. ¿Cómo es bien hecho? En Presbyterorum Ordinis número 13 nos dice cómo se hace bien hecho el ministerio. Nos dice, vea, primero que lo que usted haga, lo haga con autenticidad. Autenticidad es hacer lo que me toca a mí hacer y hacerlo como me corresponde a mí como sacerdote, con autenticidad. Segundo, que lo haga con caridad pastoral, o sea, que la caridad pastoral, el amor de Jesucristo, sea lo que esté al principio, al medio, al final, lo que esté en cada una de las acciones. Y tercero, que lo que yo haga, lo haga en el Espíritu de Cristo, porque Él es el principal evangelizador. Entonces, que yo cada día me identifique más como ayudante del Señor, más como el servidor, como el que estoy como misionero del Señor, pero que sea el Señor y yo haga lo que Él quiere. Si voy a visitar una familia, el Señor está ahí hace más de 40 años, yo soy el que tengo que adaptarme a ver qué es lo que debo hacer y cómo hacerlo, y por eso es que es con autenticidad, con caridad pastoral y en el Espíritu de Cristo. Entonces, con la reflexión que el Padre nos ha hecho y con estos dos elementos reforzándolos, lo de la comunión y lo del ejercer bien el ministerio, creo yo que estamos saliendo adelante, saldremos adelante siempre y seremos pastores santos.